En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de los jueces. En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet Miló y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativo que está en Siquem. Cuando le llevaron la noticia a Jotam, éste se puso en la cima del monte Garizim y gritó con voz potente: «Escuchadme, señores de Siquem, y que Dios os escuche a vosotros». Los árboles se propusieron ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: «Sé tú nuestro rey». Pero el olivo les respondió: «¿Voy a renunciar a mi aceite, con el que se honra a dioses y hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles?» Los árboles dijeron a la higuera: «Ven tú a reinar sobre nosotros». Pero la higuera les respondió: «¿Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles?» Los árboles dijeron a la vid: «Ven tú a reinar sobre nosotros». Pero la vid les respondió: «¿Voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles?» Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: «Ven tú a reinar sobre nosotros». Pero la zarza respondió a los árboles: «Si de veras queréis ungirme para que reine sobre vosotros, venid a cobijaros bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano». Palabra de Dios. Señor, el Rey se regocija por tu fuerza. Señor, el Rey se regocija por tu fuerza. Cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el Rey se regocija por tu fuerza, porque te anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste, días que se prolongan para siempre. Señor, el Rey se regocija por tu fuerza. Su gloria se acrecentó por tu triunfo, tú lo revistes de esplendor y majestad, le concedes incesantes bendiciones, lo colmas de alegría en tu presencia. Señor, el Rey se regocija por tu fuerza. Nos ponemos de pie. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: «Id vosotros también a mi viña y os pagaré lo que sea justo». Y ellos fueron.
Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿Cómo os habéis quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Id también vosotros a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Esta parábola de este propietario que sale a contratar obreros para su viña a lo largo de todo un día está centrada en uno de los temas más importantes de la revelación de la palabra de Dios, que es la relación entre la justicia y la misericordia. Los obreros de la primera hora, los que trabajaron todo el día, consideran que el Señor es injusto, porque les paga lo mismo que aquellos que trabajaron solamente 1 hora. El propietario les dice que no lo es, porque pactaron un denario, aceptaron ese contrato, y ese contrato se cumplió. Ese denario que era el sueldo de un día de trabajo. Por lo tanto, no hay ninguna injusticia. Y esto nos pone en evidencia cuál era el verdadero problema. Aquellos hombres no podían ver la justicia porque antes no veían la misericordia. La misericordia es el fundamento de la justicia. Una justicia sin misericordia deja de ser justicia. Y por eso aquellos hombres no veían la justicia de Dios, el propietario es Dios en definitiva, no veían la justicia de Dios porque en realidad no eran capaces de descubrir la misericordia. De hecho, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, por supuesto, tal vez la noción más importante de todas, la realidad más importante de todas en el vínculo entre Dios y los hombres es la alianza, hasta el punto que hablamos de antigua alianza y nueva alianza, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿La alianza qué es? La alianza es un contrato, un pacto, un compromiso de 2 partes que se comprometen a hacer determinada actividad o a cumplir con determinadas cláusulas. Y eso tiene un carácter jurídico, un carácter de justicia. Si uno cumple, el otro también. Si uno deja de cumplir, queda desligado de ese pacto. Era lo que sucedía tantas veces en el Antiguo Testamento cuando Israel quebrantaba la alianza. Pero eso jurídico tenía un fundamento que era la misericordia, y por eso cuando Israel quebrantaba la alianza, recurría a la misericordia para que Dios restaurara esa alianza. Y entonces la verdadera estabilidad de la alianza por parte de Dios no era tanto la justicia, sino la misericordia que estaba en el fundamento de esa justicia. Esto es lo que tiene lugar en esta parábola de una manera realmente magistral, porque pone en evidencia cómo sin atender a la misericordia divina tampoco se puede comprender su justicia. Y a lo largo de ese día que la parábola nos va narrando, se va poniendo en evidencia como un movimiento desde la justicia hacia su fundamento,
Si vemos los primeros contratos, de hecho el contrato es otra palabra para alianza. El propietario es Dios. Dios sale a pactar alianza. Pero esa diferencia abismal que hay entre Dios y la criatura hace que una alianza entre Dios y la criatura sea del todo particular, porque estrictamente hablando, a Dios no se lo puede obligar a nada y Dios no necesita nada. Si establece alianza es porque lo necesitamos nosotros. Si sale a nuestro encuentro, si nos contrata, por así decirlo, a trabajar en su viña, no es porque Él lo necesite, es porque lo necesitamos nosotros. Y entonces, a lo largo de todo ese día, que puede representar la historia y que puede representar nuestra propia vida, primero se pone muy en evidencia como las cláusulas de ese contrato. Dice, salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Esa salida de madrugada en la Biblia tiene muchas veces en el Nuevo Testamento referencia a la resurrección. Una vez que Jesucristo resucita, restaura la alianza quebrantada por el pecado. Y habla de contratar, habla de obreros, habla de un trabajo en una viña y habla de un pago, de una retribución. Trató con ellos un denario y los envió a su viña. Están como muy marcadas todas las cláusulas de la alianza. Se trata de una alianza, de un pacto, de un contrato, de un trabajo que deben realizar en un lugar determinado en el cual hay que trabajar y con un pago muy preciso y muy justo, un denario. Nos da como la impresión de que son todas las cláusulas necesarias para una alianza. Sale a media mañana y ve a otros desocupados y les dice, id vosotros también a mi viña y os pagaré lo que sea justo. Aquí empiezan como a diluirse un poco esas cláusulas. Simplemente dice, id a mi viña y os pagaré lo que sea justo. No les dice a qué van a ir a esa viña. La palabra trabajar ha desaparecido. Pero sin embargo, hay un pago, hay una retribución que ya no es tan precisa como la de recién. Os pagaré lo que sea justo. No dice cuánto. Se ha como ocultado la palabra trabajar y la precisión en lo que se le va a pagar. Lo mismo sucede al mediodía y a media tarde. Y los últimos, dice Jesús al final, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Estos últimos salió nuevamente aquel propietario, que es Dios, a la última hora del día. Y les dice simplemente esto, les pregunta, ¿cómo os habéis quedado sin hacer nada? No podían hacer nada. La respuesta de aquellos hombres también es muy simple y muy magistral. Nadie nos ha contratado, como si dijeran, sin la alianza con Dios no podemos hacer nada. Lo que Jesús también dice después, sin mí nada podéis hacer. Uno tiene la idea un poco equivocada de que aquellos hombres no habían hecho nada en todo el día a causa de la pereza, a causa del desinterés, de la desidia, de que no les importaba trabajar. Pero el sentido es mucho más profundo, es que no podían hacer nada sin la alianza, lo cual está poniendo en evidencia la necesidad de la misericordia de Dios en el mundo. Sin la misericordia, que está en la base de la alianza, nosotros nada podemos hacer. Y entonces les dijo, id también vosotros a mi viña. Notemos que las cláusulas están prácticamente diluidas. No les dice que va a haber un pago, no les dice que va a haber un trabajo. Esto equivale prácticamente a una invitación. Id a mi viña, nada más. De hecho, la última hora de trabajo prácticamente no tenía sentido contratar a nadie. Era absolutamente gratuito, lo cual nos pone en evidencia la no necesidad que Dios tenía de contratar obreros, ni estos últimos, ni siquiera los primeros. Se va poniendo en evidencia cada vez más que lo que hace aquel propietario es ejercer la misericordia en la alianza. Una misericordia que es absolutamente sobreabundante. Imaginemos que este propietario, en el sentido profundo de la parábola, es Dios. Y Dios no necesita
absolutamente de nada, ni de la creación entera. Él lo puede todo, es todopoderoso. Y quiere hacer partícipes a los hombres, y lo hace de esta manera que concluye en ir a su viña. Parece más importante el estar que el trabajo que realizaban. Porque en realidad Jesucristo lo primero que quiere, o casi diríamos, lo único que quiere, es nuestro corazón. Lo que hacemos sigue por consecuencia del amor de Dios que habita en nuestras almas. Pero Él no nos quiere en este contrato, en esta lógica del contrato, no nos quiere para que hagamos algo que Él no puede hacer. Nos quiere a nosotros mismos, quiere que estemos con Él. Por eso esta invitación también es hecha para nosotros, que nosotros también vayamos a su viña, que estemos con Él. Él es la viña. Y esto los últimos lo entendieron tan bien que ni siquiera reaccionaron ante las críticas de los primeros. Mientras los primeros no ven la misericordia, por lo tanto no ven la justicia, lo que no están viendo en realidad es que podrían no haber sido contratados. No se dan cuenta de que ese contrato ha sido gratuito. Podrían haber estado todo el día sin la alianza, podría haber terminado el día sin la alianza, con la gravedad que esto significa. No ven la misericordia que Dios ha tenido con ellos. Este es uno de los problemas espirituales más grandes, no reconocer la misericordia, no reconocer el amor de Dios en el corazón de los hombres. Y en cambio los de la última hora fueron los que mejor reconocieron con ese silencio definitivo. Estaban tan ocupados en celebrar la misericordia de Dios que las críticas y las objeciones de aquellos que se creían justos ni siquiera las escuchaban, ni siquiera llegaban a ese corazón que ya estaba lleno de Dios. Todos nosotros de alguna manera somos obreros de la última hora, porque la alianza que Dios ha hecho con nosotros es completamente inmerecida de nuestra parte. Por eso vamos a pedirle en esta Santa Misa que podamos valorar cada día más el amor que Dios nos tiene y que también recibamos un día definitivamente esa invitación a estar en esa viña gloriosa en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esta gracia, que así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero,
El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz, en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploremos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.